Con la pata fracturada y el espíritu destruido por el abandono, el orgulloso caballo negro se negaba a responder incluso a su nombre de campeón. Fue el susurro determinado de una niña llamándolo Esperanza, lo que encendió en sus ojos un brillo desafiante, como si ambos supieran que juntos se enfrentarían al mundo que los había subestimado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El rancho La Esperanza era conocido en toda la región por criar a los mejores caballos de competición. Sus establos de roble, los extensos pastizales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y la impecable reputación de don Miguel Saldívar lo habían convertido en un referente para los amantes de la equitación. Entre todos los ejemplares que habitaban aquellas tierras, había uno que destacaba por encima del resto: Relámpago, un majestuoso caballo negro de pura raza española. Su porte era elegante, su trote impecable y su velocidad incomparable. Desde que llegó al rancho siendo un potro, todos supieron que estaba destinado a la grandeza. Su crin brillante ondeaba al viento como una bandera de victoria cada vez que corría por los campos, y sus ojos reflejaban una nobleza y una inteligencia poco comunes. Don Miguel había invertido una fortuna en él, y las expectativas eran enormes. Relámpago no solo representaba una inversión económica, sino también el orgullo y el prestigio de la familia Saldívar. Durante 3 años consecutivos, había ganado todas las competiciones regionales, llevando el nombre del rancho La Esperanza a lo más alto. Pero todo cambió aquella fatídica tarde de primavera. El Gran Premio Nacional era la competición más importante del año. Jinetes y caballos de todo el país se reunían para demostrar su valía. Don Miguel había preparado a Relámpago durante meses para este momento. El caballo estaba en su mejor forma, y todos los pronósticos lo situaban como el claro favorito. La competición comenzó como se esperaba. Relámpago, montado por Martín, el hijo mayor de don Miguel, avanzaba con precisión y elegancia por el recorrido. El público aplaudía entusiasmado ante cada salto perfecto, cada giro calculado. Parecía que la victoria estaba asegurada, pero entonces algo inesperado ocurrió. En el último obstáculo, un salto particularmente exigente, Relámpago dudó por un instante. Fue apenas un segundo de vacilación, pero suficiente para que Martín, en su afán por mantener el ritmo, aplicara demasiada presión. El esfuerzo fue excesivo. Relámpago saltó, pero al caer, su pata delantera derecha se dobló de manera antinatural. El sonido del impacto resonó en todo el recinto. Un silencio sepulcral se apoderó del público mientras Relámpago caía sobre la arena. Martín salió despedido, pero se levantó rápidamente corriendo hacia su caballo. El animal, tendido en el suelo, emitía quejidos de dolor que partían el alma. Los veterinarios acudieron de inmediato. El diagnóstico fue devastador: una fractura grave en la pata delantera. El tratamiento sería largo y costoso, y aún así, las posibilidades de que Relámpago volviera a competir eran prácticamente nulas. Don Miguel recibió la noticia como un golpe directo al corazón. Su rostro, normalmente sereno y controlado, se transformó en una máscara de ira y decepción. No era solo el dinero lo que había perdido, sino también el sueño de convertir a Relámpago en una leyenda. ¿Y ahora qué hacemos con él?, preguntó Martín, todavía conmocionado por el accidente. Don Miguel, con la mirada fría y la voz cargada de amargura, respondió: «Un caballo que no puede competir no tiene lugar en mi rancho. Relámpago ya no nos sirve». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el corazón de quienes las escucharon. Los trabajadores del rancho, que habían cuidado y querido a Relámpago durante años, bajaron la mirada, incapaces de enfrentar la dura realidad que se avecinaba. Los días siguientes fueron un tormento para Relámpago.
El dolor físico de su lesión se mezclaba con un sufrimiento más profundo y difícil de sanar. El animal, acostumbrado a ser el centro de atención y a recibir los mejores cuidados, ahora estaba relegado a un rincón apartado del establo, casi olvidado. Las visitas de don Miguel cesaron por completo. Ya no había palabras de aliento, ni caricias, ni esa complicidad que antes compartían. Para el dueño del rancho, Relámpago se había convertido en un recordatorio constante de un fracaso que no estaba dispuesto a aceptar. Martín, por su parte, cargaba con un sentimiento de culpa que lo consumía. Aunque intentaba visitar a Relámpago cuando podía, el caballo parecía rechazarlo. En sus ojos, antes llenos de vida y determinación, ahora solo había tristeza y resentimiento. El cambio en el comportamiento de Relámpago fue evidente para todos. El majestuoso caballo que antes recorría los campos con elegancia y orgullo, ahora permanecía inmóvil en su cubículo, con la mirada perdida. Ya no relinchaba cuando escuchaba voces familiares, ni mostraba interés por la comida. Era como si hubiera perdido no solo su capacidad física, sino también su espíritu. Una mañana, don Miguel tomó una decisión que cambiaría el destino de Relámpago para siempre. Llamó a su capataz, Ernesto, un hombre leal que llevaba años trabajando en el rancho. «Ernesto, quiero que te deshagas de Relámpago», ordenó sin rodeos. «No puedo seguir manteniendo a un animal inútil. Véndelo, regálalo, haz lo que sea necesario, pero no lo quiero más aquí». Ernesto, visiblemente afectado por la orden, intentó razonar con su jefe. «Don Miguel, Relámpago ha dado mucho a este rancho. Quizás con tiempo y cuidados pueda recuperarse, no para competir, pero sí para una vida digna». «¿Y qué utilidad tendría eso para mí?», replicó don Miguel alzando la voz. «Este no es un refugio de animales, Ernesto. Es un negocio, y los negocios no se hacen con sentimentalismos». Esa misma tarde, bajo un cielo que amenazaba tormenta, Ernesto cargó a Relámpago en un viejo remolque. El caballo, débil y confundido, apenas opuso resistencia. Era como si hubiera aceptado su destino, o peor aún, como si ya no le importara. El viaje fue largo y silencioso. Ernesto, con el corazón pesado, condujo hasta una zona alejada, donde sabía que había pequeñas granjas y familias humildes que podrían dar un hogar a Relámpago, aunque fuera muy diferente al lujo al que estaba acostumbrado. Finalmente, se detuvo junto a un camino de tierra, cerca de una modesta casa rural. Desató a Relámpago y lo guió suavemente fuera del remolque. El caballo cojeaba notablemente. Su pata lesionada apenas podía soportar peso. «Lo siento, amigo», murmuró Ernesto, acariciando por última vez el cuello del animal. «Ojalá las cosas hubieran sido diferentes». Y con esas palabras, Ernesto subió al vehículo y se alejó, dejando a Relámpago solo en aquel lugar desconocido, bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse con nubes de tormenta. El caballo, confundido y asustado, observó cómo se alejaba la última conexión con la vida que había conocido. La lluvia comenzó a caer, primero suavemente, luego con más intensidad. Relámpago, empapado y exhausto, intentó buscar refugio. Cojeando dolorosamente, se acercó a un viejo árbol cercano, donde al menos las ramas ofrecían cierta protección contra la lluvia. Y allí, solo y abandonado, el que una vez fue el caballo más admirado y valorado del rancho La Esperanza, cerró los ojos, preguntándose qué había hecho para merecer tal destino. El amanecer llegó con una calma que contrastaba con la tormenta de la noche anterior. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes, iluminando el paisaje rural con una luz dorada y cálida. En una pequeña casa de adobe, a menos de 1 kilómetro de donde Relámpago había pasado la noche, una niña de 11 años se despertaba con la energía que solo la infancia puede otorgar. Luna Vázquez era conocida en toda la comunidad
por su amor hacia los animales. Desde muy pequeña, había mostrado una sensibilidad especial para conectar con ellos, especialmente con aquellos que estaban heridos o abandonados. Su humilde hogar se había convertido, con el paso de los años, en un refugio improvisado para toda clase de criaturas necesitadas, perros callejeros, gatos sin hogar e incluso aves con las alas lastimadas. Su madre, Carmela, una mujer viuda que trabajaba incansablemente para mantener a su hija, había aprendido a convivir con esta peculiaridad de Luna. Aunque sus recursos eran limitados, nunca tenía corazón para negarle a la pequeña la oportunidad de ayudar a un animal en apuros. «Luna, ¿ya has alimentado a Manchas?», preguntó Carmela mientras preparaba un desayuno sencillo con los pocos ingredientes que tenían. «Sí, mamá, y también le cambié el vendaje de la pata. Creo que está mejorando», respondió Luna con una sonrisa, refiriéndose al último rescate, un perro mestizo que había encontrado atrapado en una zanja semanas atrás. «Eres una buena niña, pero recuerda que no podemos seguir recogiendo más animales. Apenas tenemos espacio y comida para los que ya están aquí», le recordó su madre con dulzura pero firmeza. Luna asintió, aunque en su corazón sabía que no podría ignorar a un animal que necesitara su ayuda. Era más fuerte que ella, como un llamado que no podía resistir. Después del desayuno, Luna se dirigió al pequeño arroyo que corría cerca de su casa. Era parte de su rutina matutina, llenar 2 cubos de agua fresca para los animales y para las necesidades del hogar. El camino era pedregoso y estrecho, bordeado por árboles que proporcionaban una sombra agradable incluso en los días más calurosos. Mientras caminaba, Luna tarareaba una melodía que su abuela le había enseñado años atrás. Era una canción sobre la bondad y la compasión, valores que la anciana había inculcado en su nieta antes de partir de este mundo. La pequeña creía firmemente que su abuela la observaba desde el cielo, guiándola en cada paso. Al llegar al arroyo, algo llamó su atención. A lo lejos, bajo la sombra de un viejo roble, distinguió una figura grande y oscura que no había visto antes. Al principio, pensó que podría ser una roca o un tronco caído, pero a medida que se acercaba, la forma se fue definiendo. Era un caballo, inmóvil y aparentemente exhausto. Luna dejó los cubos en el suelo y se aproximó con cautela. No temía a los animales, pero sabía que un caballo asustado o herido podía ser peligroso, incluso sin intención. A medida que reducía la distancia, pudo apreciar mejor el estado del animal. Su pelaje negro, aunque cubierto de barro y hojas, tenía un brillo que delataba su noble origen. Era un caballo de raza, no uno de los robustos equinos de trabajo que solían verse en los campos cercanos. Pero lo que más impactó a Luna fue la condición en la que se encontraba. El caballo estaba delgado, con signos evidentes de deshidratación, y una de sus patas delanteras presentaba una inflamación preocupante. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban un dolor que iba más allá de lo físico. «Hola, amigo», susurró Luna, deteniéndose a una distancia prudente. «¿Qué te ha pasado? ¿Estás perdido?». Al escuchar su voz, Relámpago levantó la cabeza con dificultad. Sus ojos se fijaron en la pequeña figura ante él, evaluando si representaba una amenaza. Pero algo en la suave voz de Luna y en su postura tranquila le transmitió una sensación de seguridad que no había experimentado en días. Luna, con movimientos lentos para no asustarlo, se acercó un poco más. Extendió su mano permitiendo que el caballo oliera su esencia. Relámpago, tras un momento de duda, estiró su cuello y rozó los dedos de la niña con su hocico. Fue un contacto breve, pero significativo. «Estás herido», observó Luna, notando cómo el caballo apenas podía apoyar su pata delantera.
y parece que no has comido ni bebido en mucho tiempo. Con una determinación impropia de su edad, Luna regresó al arroyo, llenó uno de los cubos con agua fresca y lo llevó hasta donde estaba Relámpago. Lo colocó frente a él, invitándolo a beber. El caballo sediento no dudó esta vez. Bebió con avidez, como si llevara días sin probar una gota de agua. «Eso es, bebe despacio», le aconsejó Luna, acariciando suavemente su cuello. «Voy a ayudarte, te lo prometo». Una vez que Relámpago terminó de beber, Luna evaluó la situación. El caballo estaba demasiado débil para caminar hasta su casa, y ella era demasiado pequeña para guiarlo sola. Necesitaría ayuda. «Espera aquí», le dijo al caballo, como si pudiera entenderla. «Voy a buscar a mi mamá. Volveré pronto, te lo prometo». Y con esa promesa, Luna corrió de regreso a su casa, dejando atrás a un Relámpago confundido, pero extrañamente reconfortado por la presencia de aquella niña. Carmela estaba tendiendo la ropa cuando vio a su hija corriendo hacia ella, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la excitación. «Mamá, mamá, necesito tu ayuda», exclamó Luna jadeando. «Hay un caballo herido cerca del arroyo. Está muy mal, necesita nuestra ayuda». La primera reacción de Carmela fue de incredulidad. ¿Un caballo? Eso era algo completamente diferente a los pequeños animales que Luna solía rescatar. Un caballo requería espacio, alimento y cuidados que ellas, con sus escasos recursos, difícilmente podrían proporcionar. «Luna, cariño, un caballo no es como un perro o un gato. No podemos simplemente traerlo a casa», intentó razonar Carmela. «Pero mamá está herido y abandonado. Si lo dejamos allí, morirá», insistió Luna, con lágrimas asomando a sus ojos. «Abuela siempre decía que no hay que medir la bondad según el tamaño del problema, sino según el tamaño del corazón». Carmela suspiró. Conocía bien esa frase. Era uno de los dichos favoritos de su madre. Y también conocía esa mirada en los ojos de Luna, una mezcla de determinación y compasión que era imposible de ignorar. «Está bien», cedió finalmente. «Vamos a ver a ese caballo. Pero no prometo nada, ¿entendido?». Luna asintió entusiasmada y tomó la mano de su madre, guiándola hacia el arroyo. En el camino, Carmela se preguntaba cómo podrían ayudar a un animal tan grande con sus limitados recursos. Ya era difícil alimentar a los pocos animales que tenían. ¿Cómo podrían mantener a un caballo? Al llegar al lugar, Carmela se detuvo en seco. El caballo que yacía bajo el roble no era un simple equino de trabajo. Incluso en su estado deplorable, podía reconocer la calidad y el valor del animal. Era un caballo de pura raza, el tipo de ejemplar que solo los más ricos podrían permitirse. «Luna, este caballo debe pertenecer a alguien. No podemos simplemente llevárnoslo», dijo Carmela preocupada. «Pero mamá, míralo», insistió Luna, señalando la condición del animal. «Si tuviera dueño no estaría así. Está abandonado, estoy segura». Relámpago, al ver a las dos figuras acercarse, intentó levantarse, pero el dolor en su pata se lo impidió. Emitió un suave relincho, como un llamado de auxilio que tocó el corazón de Carmela. La mujer se acercó con cautela y examinó al caballo. La herida en su pata era grave, pero no parecía infectada. Con los cuidados adecuados, podría sanar. Y aunque el animal estaba delgado y deshidratado, no presentaba signos de enfermedad. «¿Ves, mamá? Nos necesita», insistió Luna, acariciando suavemente el cuello de Relámpago. «Podemos ayudarlo. Sé que podemos». Carmela miró a su hija y luego al caballo. En los ojos del animal vio algo que la conmovió profundamente, una mezcla de dolor y esperanza, como si entendiera que su destino dependía de la decisión que ella tomara en ese momento. «De acuerdo», dijo finalmente Carmela. «Lo llevaremos a casa y lo cuidaremos hasta que se recupere,
pero después tendremos que buscarle un hogar adecuado. Un caballo como este necesita espacio y cuidados que nosotras apenas podemos ofrecer. Luna sonrió radiante y abrazó a su madre con fuerza. Gracias, mamá. Te prometo que ayudaré en todo. Será mi responsabilidad. Llevar a Relámpago hasta la casa de Luna y Carmela no fue tarea fácil. El caballo, debilitado por el hambre y el dolor, apenas podía mantenerse en pie. Carmela, con la ayuda de Tomás, un vecino anciano que siempre había tenido debilidad por Luna y sus rescates, improvisó una especie de camilla con una lona resistente y algunas tablas de madera. Nunca pensé que estaría arrastrando a un caballo de pura raza por estos caminos, comentó Tomás mientras ajustaba las cuerdas que sujetaban la estructura. Este animal vale más que toda mi granja junta. No hables así delante de Luna, le susurró Carmela. Ya está bastante ilusionada con la idea de cuidarlo. No quiero que piense en el valor del caballo, sino en su bienestar. Tomás asintió, comprendiendo. Había conocido a Luna desde que era una bebé y admiraba la bondad natural de la niña, tan escasa en estos tiempos difíciles. Con paciencia y esfuerzo, lograron deslizar a Relámpago sobre la improvisada camilla. El caballo, inicialmente reticente, pareció entender que aquellas personas solo querían ayudarlo. Se dejó manipular sin resistencia, sus ojos siguiendo cada movimiento de Luna, como si encontrara en ella un ancla en medio de su confusión. El trayecto hasta la casa fue lento y agotador. Luna caminaba junto a Relámpago, susurrándole palabras de aliento, asegurándole que pronto estaría a salvo. Carmela y Tomás, sudorosos y jadeantes, tiraban de la camilla con todas sus fuerzas, deteniéndose cada pocos metros para recuperar el aliento. Es increíble lo que pesa este animal, incluso estando tan delgado, comentó Tomás, secándose el sudor de la frente con un pañuelo desgastado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al modesto terreno de Carmela. La casa, construida con adobe y madera, era pequeña pero acogedora. Detrás de ella había un cobertizo que utilizaban para guardar herramientas y algunos sacos de grano. No era el establo lujoso al que Relámpago estaba acostumbrado, pero serviría como refugio. «Preparemos el cobertizo», indicó Carmela. «Necesitará un lugar seco y tranquilo para recuperarse». Luna corrió de inmediato a despejar el espacio, retirando herramientas y organizando todo para hacer sitio a su nuevo huésped. Extendió una gruesa capa de paja en el suelo, creando un lecho confortable. En un rincón colocó un cubo con agua fresca y otro con algunos trozos de zanahoria y manzana que habían logrado reunir. Mientras tanto, Carmela examinaba con más detenimiento la pata lesionada de Relámpago. No era veterinaria, pero años cuidando animales en el campo le habían enseñado lo básico sobre heridas y tratamientos. «Parece una fractura», diagnosticó, palpando suavemente la zona inflamada. «No está desplazada, lo cual es una buena señal, pero necesitará inmovilización y tiempo para sanar». Con la ayuda de Tomás, vendó la pata de Relámpago utilizando trozos de sábanas viejas y tablillas de madera para mantener el hueso en su lugar. El caballo se estremeció ligeramente durante el proceso, pero se mantuvo sorprendentemente dócil. «Es como si supiera que estamos ayudándolo», observó Luna, acariciando el cuello del animal para tranquilizarlo. «Los animales son más inteligentes de lo que creemos», respondió Tomás. «Especialmente los caballos. Pueden sentir nuestras intenciones». Una vez instalado en el cobertizo, Relámpago parecía exhausto pero más tranquilo. El dolor persistía, pero al menos ahora estaba a salvo, con un techo sobre su cabeza y personas que se preocupaban por él. «Necesitará medicamentos», dijo Carmela, preocupada por la inflamación, «y un tipo especial de alimentación para ayudarlo a recuperar fuerzas».
No tenemos dinero para todo eso. Luna, que había estado observando a Relámpago con atención, se volvió hacia su madre con una expresión decidida. Puedo trabajar más horas en la tienda del señor Jiménez y vender algunas de las pulseras que hago. Encontraremos la manera, mamá. Carmela miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. A sus 11 años, Luna ya mostraba una determinación y responsabilidad que muchos adultos no poseían, pero también era consciente de las dificultades que enfrentaban. Veremos qué podemos hacer, dijo finalmente. Por ahora, dejémoslo descansar. Esa noche, Luna apenas pudo dormir. Cada cierto tiempo, se levantaba para asomarse al cobertizo y asegurarse de que Relámpago estuviera bien. En una de esas visitas, encontró al caballo despierto, mirando hacia la entrada como si esperara a alguien. «Hola, amigo», susurró Luna, acercándose despacio. «¿No puedes dormir? Yo tampoco». Se sentó junto a él, sobre la paja, y comenzó a contarle cosas en voz baja. Le habló de la escuela, de sus otros animales rescatados, de sus sueños de convertirse en veterinaria algún día. Relámpago la escuchaba, o al menos eso parecía, con sus grandes ojos fijos en ella. «¿Sabes? Necesitas un nombre», dijo Luna de repente. «No puedo seguir llamándote amigo o caballo. Mereces un nombre especial». Observó al animal en silencio durante unos minutos, pensando. A pesar de su estado actual, podía ver la nobleza en su porte, la elegancia en cada línea de su cuerpo. «Te llamaré Esperanza», decidió finalmente, «porque eso es lo que veo en tus ojos, a pesar de todo lo que has pasado». Como si entendiera, el caballo movió ligeramente la cabeza, rozando con su hocico la mano de Luna. La niña sonrió, sintiendo que acababa de sellar un pacto silencioso con su nuevo amigo. Los días siguientes fueron un constante desafío. Carmela y Luna dedicaron todo su tiempo libre a cuidar de Esperanza. La alimentación era una preocupación constante. Un caballo de su tamaño necesitaba mucho más de lo que podían permitirse. Tomás, conmovido por la dedicación de Luna, les proporcionaba heno de su pequeña granja. El señor Jiménez, dueño de la tienda donde Luna ayudaba ocasionalmente, aceptó pagarle un poco más por su trabajo, conmovido por la historia del caballo rescatado. Poco a poco, la comunidad comenzó a involucrarse. Una vecina que tenía conocimientos de hierbas medicinales preparó una cataplasma para reducir la inflamación. El herrero del pueblo fabricó una herradura especial que ayudaría a Esperanza cuando pudiera volver a caminar con normalidad. A pesar de estos esfuerzos, la recuperación de Esperanza era lenta y difícil. Había días en que el caballo parecía mejorar, mostrando interés por la comida y respondiendo a las caricias de Luna. Pero también había días oscuros en los que el dolor parecía abrumarlo y permanecía inmóvil, con la mirada perdida, como si hubiera vuelto a aquel estado de abandono en el que lo encontraron. En esos momentos difíciles, era Luna quien mantenía viva la esperanza. Pasaba horas junto al caballo, hablándole, cepillando su pelaje con movimientos suaves, cantándole las melodías que su abuela le había enseñado, y aunque Esperanza no podía responder con palabras, sus ojos se iluminaban cuando veía a la niña acercarse, una chispa de vida que poco a poco iba creciendo. Una tarde, cuando ya llevaban 3 semanas cuidando a Esperanza, ocurrió algo que llenó de alegría el corazón de Luna. Estaba en el cobertizo, como de costumbre, contándole al caballo sobre su día en la escuela, cuando pronunció su nombre. «Esperanza, hoy la maestra nos habló sobre los caballos salvajes. Me hubiera gustado que estuvieras allí para corregirla, porque dijo algunas cosas que no creo que sean ciertas». En ese momento, como si hubiera estado esperando esa señal, Esperanza intentó incorporarse. Con un esfuerzo visible pero decidido, el caballo logró ponerse en pie.
Aunque su pata lesionada apenas tocaba el suelo, se mantuvo erguido, mirando a Luna con lo que parecía ser una nueva determinación. «Mamá, mamá», gritó Luna emocionada. «Esperanza se ha levantado. Ven a ver». Carmela corrió al cobertizo, sorprendida por la escena. Esperanza, aún débil pero con una dignidad renovada, permanecía de pie, como queriendo demostrar que la fe que Luna había depositado en él no era en vano. «Es increíble», murmuró Carmela, conteniendo las lágrimas. «Realmente está respondiendo a ti, Luna». La niña, radiante de felicidad, se acercó al caballo y apoyó su frente contra la de él, en un gesto de profunda conexión. «Lo estás haciendo muy bien, Esperanza», susurró. «Estoy muy orgullosa de ti». Ese pequeño pero significativo progreso marcó un punto de inflexión en la recuperación de Esperanza. A partir de ese día, el caballo parecía más decidido a mejorar, como si hubiera encontrado una razón para luchar. Y esa razón tenía nombre: Luna, la niña que había creído en él cuando todos los demás lo habían abandonado. Las semanas siguientes trajeron consigo pequeños pero significativos avances en la recuperación de Esperanza. Cada día, Luna guiaba al caballo en breves caminatas alrededor del cobertizo, ayudándole a fortalecer sus músculos y a ganar confianza. Al principio, estos paseos duraban apenas unos minutos. Esperanza cojeaba visiblemente y el dolor parecía abrumarlo después de unos pocos pasos. Pero con el tiempo, la distancia fue aumentando y el andar del caballo se volvió más seguro. Luna había desarrollado una rutina inquebrantable. Cada mañana, antes de ir a la escuela, visitaba a Esperanza para darle de comer y revisar su vendaje. Por las tardes, después de terminar sus tareas, pasaba horas en el cobertizo, cepillando el pelaje negro del caballo hasta que brillaba como el azabache, hablándole en voz baja sobre su día, sus sueños, sus preocupaciones. «¿Sabes, Esperanza? Hoy la maestra nos preguntó qué queríamos ser de mayores», le contaba una tarde mientras le cepillaba la crin. «Todos dijeron cosas como doctores, policías o maestros. Yo dije que quería ser veterinaria para poder ayudar a animales como tú. Algunos niños se rieron, pero no me importa. Ellos no entienden». Esperanza, como si comprendiera cada palabra, inclinó su cabeza hacia Luna en un gesto que se había vuelto habitual entre ellos. La niña sonrió, sintiendo esa conexión especial que habían desarrollado, un vínculo que parecía trascender las barreras entre humanos y animales. El cambio en el carácter de Esperanza también era notable. Aquel caballo asustado y deprimido que habían encontrado junto al arroyo había dado paso a un animal más alerta y receptivo. Sus ojos, antes apagados y sin vida, ahora seguían con interés los movimientos a su alrededor. Había comenzado a responder con suaves relinchos cuando escuchaba la voz de Luna acercándose, y en ocasiones incluso mostraba momentos de juguetona energía, especialmente durante sus paseos vespertinos. Carmela observaba esta transformación con una mezcla de asombro y preocupación. El caballo estaba mejorando, sin duda, pero esto solo hacía más evidente su naturaleza excepcional. No era un caballo cualquiera. Su porte, su inteligencia, su misma presencia hablaban de un animal valioso, criado para la grandeza. «Luna, tenemos que hablar sobre Esperanza», le dijo una noche, mientras cenaban un sencillo guiso de verduras. «Está mejorando mucho y me alegro por ello, pero sabes que no podemos quedárnoslo para siempre». Luna dejó caer la cuchara en su plato, sus ojos llenándose instantáneamente de lágrimas. «¿Por qué no? Está feliz aquí, con nosotras. Le dimos un hogar cuando nadie lo quería». Carmela suspiró, buscando las palabras adecuadas para explicar la situación sin herir demasiado a su hija. «Cariño, Esperanza no es como Manchas o los otros animales que has rescatado. Es un caballo de raza, muy valioso.
Alguien debe estar buscándolo, y aunque no fuera así, un animal como él necesita espacio, cuidados especiales, cosas que nosotras apenas podemos proporcionarle. Pero mamá, tú misma has visto cómo responde a mí. Me necesita, insistió Luna, su voz quebrándose por la emoción. Cuando lo encontramos, estaba abandonado, herido. Quien fuera su dueño antes, no lo quería. ¿Por qué tendríamos que devolverlo? Carmela guardó silencio por un momento, conmovida por la pasión de su hija. Era cierto que habían encontrado a Esperanza en un estado lamentable, aparentemente abandonado a su suerte. Pero también era cierto que un caballo así representaba una inversión significativa. No era algo que alguien simplemente descartara. Veremos qué pasa, concedió finalmente. Por ahora sigue cuidándolo. Ya tomaremos una decisión cuando esté completamente recuperado. Luna asintió, momentáneamente aliviada, aunque en su corazón sabía que la conversación no había terminado. La idea de separarse de Esperanza era demasiado dolorosa para contemplarla. Lo que ninguna de las dos podía imaginar era que, en ese preciso momento, a kilómetros de distancia, en el rancho La Esperanza, don Miguel Saldívar estaba enfrentando su propia crisis. Tras la desaparición de Relámpago, la reputación del rancho había comenzado a deteriorarse. Los rumores sobre lo sucedido se habían extendido rápidamente en el cerrado círculo de criadores y competidores. Algunos hablaban de negligencia, otros de crueldad, y los más maliciosos sugerían que don Miguel había ordenado sacrificar al caballo para cobrar el seguro. Para empeorar las cosas, un importante comprador extranjero que había mostrado interés en adquirir varios caballos del rancho había cancelado su visita al enterarse del incidente. Las pérdidas económicas comenzaban a acumularse y con ellas la ira de don Miguel. «Necesito recuperar a ese caballo», exigió a Ernesto durante una tensa reunión. «Tu trabajo era deshacerte de él de manera discreta, no crear un escándalo que está arruinando mi negocio». Ernesto, incómodo, intentó explicar lo sucedido, cómo había dejado a Relámpago en un lugar donde creyó que tendría una oportunidad de sobrevivir, cómo había inventado la historia de su escape para protegerse a sí mismo y al patrón de posibles acusaciones de crueldad animal. Don Miguel, con todo respeto, «No creo que Relámpago haya sobrevivido», respondió, evitando la mirada furiosa de su jefe. «Estaba muy débil, y la zona donde lo dejé es bastante aislada. Incluso si alguien lo encontró, probablemente ya habrá muerto debido a sus heridas». «No me importan tus suposiciones», espetó don Miguel, golpeando la mesa con el puño. «Quiero hechos. Quiero a Relámpago de vuelta en este rancho, vivo o muerto. Si está vivo, lo necesito para acallar los rumores. Si está muerto, necesito pruebas para el seguro. En cualquier caso, no descansaré hasta saber qué pasó con mi caballo». Ernesto asintió, resignado. Conocía demasiado bien a don Miguel como para discutir cuando estaba en ese estado. «Reuniré a algunos hombres y comenzaremos la búsqueda mañana mismo», prometió. A la mañana siguiente, Ernesto y 3 trabajadores más partieron en una camioneta, llevando con ellos fotografías de Relámpago y una sustanciosa suma de dinero para posibles sobornos o recompensas. Su plan era recorrer cada pueblo, cada granja, cada casa en un radio de 50 kilómetros alrededor del lugar donde Ernesto había dejado al caballo, preguntando, observando, siguiendo cualquier pista que pudiera llevarlos hasta Relámpago. Mientras tanto, en la modesta casa de Carmela y Luna, la rutina continuaba. Esa mañana, Luna había decidido llevar a Esperanza a un pequeño claro cercano, un lugar donde la hierba crecía abundante y verde. El caballo ya podía caminar distancias más largas sin mostrar signos de dolor, y el veterinario del pueblo, que finalmente había accedido a examinarlo como favor a Tomás,
Había sugerido que un poco de ejercicio al aire libre sería beneficioso para su recuperación. «Vamos, Esperanza, te va a encantar este sitio», animaba Luna mientras guiaba suavemente al caballo por el sendero. «Hay hierba fresca y espacio para que puedas estirar las patas». Esperanza la seguía con pasos cautelosos pero constantes. Su cojera había disminuido considerablemente, y aunque aún favorecía su pata sana, el progreso era evidente. Su pelaje, antes opaco y descuidado, ahora brillaba bajo el sol de la mañana gracias a los cuidados diarios de Luna. Al llegar al claro, Esperanza pareció animarse. Sus orejas se irguieron, atentas, y sus fosas nasales se dilataron, captando los múltiples aromas del lugar. Con un suave relincho, se acercó a un parche de hierba especialmente exuberante y comenzó a pastar con evidente deleite. Luna se sentó sobre una roca cercana, observando a su amigo con una sonrisa. Estos momentos eran los que atesoraba en su corazón, los que la hacían sentir que todo el esfuerzo, todas las preocupaciones valían la pena. Ver a Esperanza recuperando poco a poco su vitalidad era la mejor recompensa que podía imaginar. Sin embargo, la felicidad de Luna estaba a punto de verse interrumpida. En la distancia, el sonido de un motor rompió la tranquilidad del momento. Una camioneta se acercaba por el camino principal, levantando nubes de polvo a su paso. Luna, inicialmente, no le dio importancia. Vehículos pasaban ocasionalmente por esa zona, aunque no era una ruta muy transitada. Pero cuando la camioneta se detuvo en el cruce cercano y 4 hombres descendieron de ella, un presentimiento inquietante se apoderó de la niña. Los hombres parecían estar buscando algo. Miraban a su alrededor, consultaban lo que parecía ser un mapa, y uno de ellos, el más mayor, daba instrucciones a los demás con gestos autoritarios. Instintivamente, Luna se acercó a Esperanza y tomó su cabestro como para protegerlo. El caballo, percibiendo su inquietud, levantó la cabeza de la hierba y miró en dirección a los desconocidos, sus músculos tensándose visiblemente. Fue entonces cuando uno de los hombres señaló hacia ellos. Había visto a Esperanza, y algo en el animal había captado su atención. Con un gesto, alertó a sus compañeros, y los 4 comenzaron a avanzar hacia el claro donde Luna y el caballo se encontraban. El corazón de Luna latía con fuerza. Aunque no podía explicar por qué, sentía que aquellos hombres representaban una amenaza para Esperanza, para la paz que habían construido juntos. Con una determinación impropia de su edad, se irguió cuán alta era, colocándose entre el caballo y los desconocidos que se aproximaban. Luna sentía que el tiempo se había detenido mientras los 4 hombres se acercaban. Aferraba con fuerza el cabestro de Esperanza, como si aquel simple trozo de cuerda pudiera protegerlos de lo que se avecinaba. A su lado, el caballo permanecía inusualmente quieto, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en los desconocidos. «Buenos días, niña», saludó el mayor de los hombres cuando estuvieron lo suficientemente cerca. Luna reconoció en su voz un acento diferente al de la gente del pueblo. «Bonito caballo el que tienes ahí». Luna asintió sin decir palabra, evaluando la situación. Había algo en la manera en que los hombres miraban a Esperanza que le provocaba una sensación de alarma. No era la mirada de simple curiosidad o admiración que solían mostrar los vecinos cuando veían al caballo. Era algo más calculador, más intenso. «Me llamo Ernesto», continuó el hombre intentando sonar amigable. «Estamos buscando un caballo que se perdió hace unas semanas, un caballo muy valioso para su dueño». El corazón de Luna dio un vuelco. Sus sospechas se confirmaban. Estos hombres estaban buscando a Esperanza, o mejor dicho, al caballo que Esperanza había sido antes de llegar a su vida. «No he visto ningún caballo perdido»,
respondió con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba su nerviosismo. Este es Esperanza y es mío. Lo encontré herido y abandonado cerca del arroyo. Yo lo he cuidado. Ernesto intercambió miradas con sus compañeros. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, asintió imperceptiblemente, confirmando lo que todos sospechaban. Habían encontrado a Relámpago. «Verás, pequeña», comenzó Ernesto, dando un paso hacia ella. «Luna», interrumpió la niña. «Me llamo Luna». «Luna», continuó Ernesto, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ese caballo que llamas Esperanza es en realidad Relámpago, un purasangre muy valioso propiedad de don Miguel Saldívar, del rancho La Esperanza. Ha estado buscándolo desesperadamente desde que desapareció». Luna sintió que un escalofrío recorría su espalda. El rancho La Esperanza era conocido en toda la región. Incluso en su pequeño pueblo, había oído hablar de la opulencia de aquel lugar, de los caballos magníficos que allí criaban y del carácter implacable de su dueño. «Estaba abandonado», insistió Luna, su voz más firme ahora, alimentada por la indignación. «Herido y solo, como si alguien lo hubiera dejado allí para morir. Si realmente pertenece a ese rancho, ¿por qué lo dejaron así?». La pregunta golpeó a Ernesto como una bofetada. Él sabía perfectamente por qué Relámpago había sido abandonado, porque don Miguel había decidido que un caballo que no podía competir no merecía seguir en su rancho, no importaba cuánto hubiera ganado para él en el pasado. Y había sido él, Ernesto, quien había cumplido aquella orden cruel, dejando al animal herido en un lugar desconocido, lejos de todo lo que le resultaba familiar. Por un momento, la culpa lo invadió. Miró a Relámpago, al que la niña llamaba Esperanza, y vio con asombro lo mucho que había mejorado. Su pelaje, aunque aún mostraba las marcas de su ordalía, brillaba saludable. Su postura, aunque todavía favorecía la pata lesionada, era más fuerte y segura. Y sus ojos, esos ojos que habían estado tan vacíos y desesperados la última vez que los vio, ahora mostraban una chispa de vida renovada. Todo eso gracias a una niña que apenas le llegaba a la cintura, una niña que había visto valor donde don Miguel solo había visto una carga. «Las cosas son complicadas, Luna», dijo finalmente, su voz más suave ahora. «Pero ese caballo pertenece a don Miguel, tenemos que llevárnoslo». Luna retrocedió un paso, arrastrando consigo a Esperanza. «No», declaró con una firmeza que sorprendió incluso a los duros trabajadores del rancho. «No tienen derecho. Ustedes lo abandonaron. Nosotras lo salvamos. Es nuestro ahora». Ernesto suspiró, frustrado. No había esperado esta resistencia, especialmente de una niña tan joven. Había imaginado que encontrarían el cadáver de Relámpago, o en el mejor de los casos, a un animal todavía herido en manos de algún granjero oportunista al que podrían sobornar fácilmente. En cambio, se encontraban ante una niña decidida que claramente había desarrollado un vínculo especial con el caballo. «Escucha, Luna», intentó razonar. «Entiendo que te has encariñado con el caballo, pero legalmente pertenece a don Miguel. Si te niegas a entregarlo, podríamos tener que involucrar a las autoridades». La amenaza, aunque velada, era clara. Luna sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No iba a mostrar debilidad ante estos hombres. «Si se lo llevan, volverán a abandonarlo cuando ya no les sirva», dijo con una perspicacia que sorprendió a Ernesto. «Eso es lo que hacen con los animales, ¿verdad? Los usan y luego los descartan cuando ya no son útiles». Las palabras de Luna, tan sencillas pero tan certeras, golpearon a Ernesto donde más le dolía, en su conciencia. Porque sabía que tenía razón.
Don Miguel no quería recuperar a Relámpago por afecto o preocupación genuina, sino por su valor económico y para acallar los rumores que estaban dañando su reputación. En ese momento, Esperanza, que había permanecido extrañamente quieto durante toda la conversación, dio un paso adelante. Sus ojos, antes fijos en los desconocidos, ahora miraban directamente a Ernesto. El capataz sintió un escalofrío al reconocer en esa mirada no el miedo o la sumisión que esperaba, sino algo más perturbador: reconocimiento. Relámpago lo recordaba. Recordaba quién era, y lo que era peor, recordaba lo que había hecho. Como confirmando sus pensamientos, el caballo emitió un relincho agudo y retrocedió, arrastrando a Luna consigo. Su cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de una emoción más compleja que Ernesto no quería nombrar. «Esperanza, tranquilo», exclamó Luna, intentando calmar al caballo. Pero el animal continuaba retrocediendo, alejándose de Ernesto y sus hombres, como si su mero olor le resultara insoportable. «Parece que el caballo sabe quiénes somos», comentó uno de los trabajadores con una risa incómoda. «O más bien, lo que hicimos», añadió otro en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Ernesto lo escuchara. La situación se estaba complicando. Ernesto sabía que tenían que recuperar a Relámpago. Esas eran las órdenes de don Miguel. Pero también sabía que llevarse al caballo por la fuerza, frente a una niña que claramente lo amaba, sería un acto de crueldad que no estaba seguro de poder soportar. Ya tenía suficientes remordimientos por haber abandonado a Relámpago en primer lugar. «Luna», dijo finalmente, intentando una aproximación diferente, «entiendo que quieras proteger a Esperanza, y se nota que has hecho un trabajo increíble cuidándolo. Pero don Miguel tiene los papeles que prueban que es el dueño legal del caballo. Si no lo devolvemos, podría presentar cargos contra tu familia por robo de propiedad». El rostro de Luna palideció ante la mención de cargos legales. No entendía completamente las implicaciones, pero sabía que significaría problemas para su madre, quizás incluso problemas con la policía. No podía permitir que eso sucediera. «¿Qué pasará con él si se lo llevan?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ernesto dudó. La verdad era que no lo sabía. Don Miguel había ordenado recuperar a Relámpago, pero no había especificado qué haría con él después. Dado su historial, no era difícil imaginar que el caballo acabaría de nuevo abandonado, o peor aún, sacrificado una vez que hubiera servido a su propósito de acallar los rumores, pero no podía decirle eso a la niña. «Don Miguel cuidará bien de él», mintió, evitando mirarla a los ojos. «Tiene los mejores establos de la región y veterinarios especializados que pueden terminar de tratar su lesión». Luna miró a Esperanza y luego de nuevo a Ernesto. Había algo en la manera en que el hombre evitaba su mirada que le decía que no estaba siendo completamente sincero. «No les creo», dijo finalmente. «Y no me importan sus amenazas. Esperanza se queda conmigo». Y con esa declaración, Luna tiró suavemente del cabestro de Esperanza, guiándolo hacia el sendero que llevaba a su casa. El caballo la siguió de inmediato, como si entendiera perfectamente la situación y hubiera tomado su decisión. Estaba con Luna, pasara lo que pasara. Ernesto y sus hombres se quedaron inmóviles, observando cómo la niña y el caballo se alejaban. No habían esperado esta resistencia, y ciertamente no estaban preparados para usar la fuerza contra una niña. «¿Y ahora qué, jefe?», preguntó uno de los trabajadores. «¿Los seguimos? Llamamos a don Miguel». Ernesto observó la figura diminuta de Luna, caminando con determinación junto al imponente caballo negro. La escena tenía algo de surreal, pero también de profundamente conmovedor. Era la viva imagen de la lealtad y el coraje,
valores que él mismo había traicionado al cumplir ciegamente las órdenes de don Miguel. Ahora, respondió finalmente, volvemos al rancho y decidimos qué hacer. Pero una cosa es segura, esto no ha terminado. Luna llegó a casa con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de su pecho. Durante todo el camino de regreso, había estado mirando constantemente por encima del hombro, temerosa de que Ernesto y sus hombres decidieran seguirlos. Pero el polvoriento sendero había permanecido vacío a sus espaldas. A su lado, Esperanza caminaba con paso nervioso, su cuerpo aún tenso por el encuentro. Carmela estaba en el patio tendiendo ropa cuando los vio llegar. De inmediato notó que algo andaba mal. Conocía demasiado bien a su hija como para no reconocer la expresión de angustia en su rostro. ¿Qué ha pasado?, preguntó, dejando caer una sábana húmeda de vuelta en el cesto. Las palabras salieron de Luna en un torrente entrecortado por la emoción y el miedo. Le contó sobre los hombres, sobre sus preguntas, sobre cómo habían reconocido a Esperanza como Relámpago, el caballo de don Miguel Saldívar. Le contó sobre las amenazas veladas, sobre su negativa a entregar al caballo y sobre cómo había regresado a casa esperando que no la siguieran. Carmela escuchó en silencio, su rostro ensombreciéndose a medida que Luna relataba lo sucedido. Cuando la niña terminó, madre e hija se miraron, un entendimiento tácito pasando entre ellas. Estaban en problemas. «Lleva a Esperanza al cobertizo», indicó Carmela con voz tranquila pero firme. «Dale agua y asegúrate de que esté cómodo. Luego entra a la casa, tenemos que hablar». Luna asintió y guió a Esperanza hacia el cobertizo. El caballo, como si entendiera la gravedad de la situación, la siguió dócilmente, sin la resistencia que a veces mostraba cuando estaba cansado o adolorido. Una vez dentro, Luna se arrodilló frente a Esperanza, tomando su cabeza entre sus pequeñas manos y mirándolo directamente a los ojos. «No voy a dejar que te lleven», prometió en un susurro feroz. «No importa lo que digan, no importa quién sea ese don Miguel, tú eres mi Esperanza ahora». El caballo relinchó suavemente, como respondiendo a su promesa, y rozó con su hocico la mejilla de Luna, dejando una caricia húmeda que arrancó una sonrisa a la niña, a pesar de su preocupación. Cuando Luna entró a la casa, encontró a Carmela sentada a la mesa de la cocina, su rostro una máscara de preocupación y determinación. A su lado, una taza de té humeaba, intacta. «Luna, tenemos que hablar seriamente sobre lo que ha pasado», comenzó Carmela. «Don Miguel Saldívar no es un hombre con el que se pueda jugar. Si ese caballo realmente le pertenece y envió a sus hombres a buscarlo, no se detendrá hasta recuperarlo». «Pero mamá, ellos lo abandonaron», protestó Luna, las lágrimas amenazando con brotar nuevamente. «Dejaron a Esperanza herido solo para que muriera. ¿Qué clase de dueño hace eso? No tienen derecho a reclamarlo ahora». Carmela suspiró, entendiendo perfectamente el punto de su hija. «Tienes razón, Luna. Lo que hicieron fue cruel e injustificable, pero la ley no siempre protege a quien debería. Si don Miguel tiene los papeles que prueban que es el dueño legal de Esperanza, o Relámpago, como lo llamen, podría reclamarlo legalmente. Y nosotras no tenemos los recursos para enfrentarnos a un hombre como él en los tribunales». Luna bajó la mirada, procesando las duras palabras de su madre. Entendía lo que le estaba diciendo, pero no podía aceptarlo. La idea de entregar a Esperanza a las mismas personas que lo habían abandonado, que lo tratarían como un objeto y no como el ser vivo, inteligente y sensible que era, le resultaba insoportable. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Antes de que Carmela pudiera responder, el sonido de un vehículo acercándose interrumpió la conversación. Las dos se miraron,
El mismo pensamiento cruzando sus mentes. Habían vuelto. Carmela se levantó y se acercó a la ventana. Efectivamente, la misma camioneta que Luna había descrito estaba deteniéndose frente a su casa. Ernesto y sus hombres descendieron del vehículo, sus rostros solemnes y decididos. «Quédate aquí», ordenó Carmela a Luna, dirigiéndose hacia la puerta. «No, mamá», respondió Luna siguiéndola. «Esperanza es mi responsabilidad. Quiero estar ahí». Carmela la miró, evaluando la determinación en los ojos de su hija. Finalmente asintió. «Está bien, pero déjame hablar a mí primero». Juntas salieron al porche, enfrentando a los hombres que se acercaban. Ernesto, al frente del grupo, se detuvo al pie de los escalones, su sombrero en las manos en un gesto que pretendía ser respetuoso. «Buenas tardes, señora», saludó. «Soy Ernesto Mendoza, capataz del rancho La Esperanza. Me disculpo por presentarme así, sin avisar, pero es un asunto urgente». «Mi hija ya me ha contado sobre su encuentro», respondió Carmela, su voz firme pero educada, «y también sobre sus intenciones respecto al caballo que nosotras llamamos Esperanza». Ernesto asintió, visiblemente incómodo. «Señora, entiendo que esto es difícil. Su hija obviamente ha hecho un trabajo extraordinario cuidando a Esperanza. Pero la realidad es que ese caballo pertenece legalmente a don Miguel Saldívar. Es un animal muy valioso y su desaparición ha causado problemas significativos». «¿Problemas?», intervino Luna, incapaz de contenerse a pesar de la mirada de advertencia de su madre. «Ustedes lo abandonaron. Lo dejaron herido solo para que muriera, y ahora vienen a reclamarlo porque les causa problemas». Ernesto tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sus ojos evitaron los de Luna, fijándose en un punto indeterminado más allá del hombro de la niña. «Las circunstancias de la separación de Relámpago del rancho son complicadas», dijo finalmente. «Pero don Miguel está dispuesto a compensarlas generosamente por los cuidados que han proporcionado al caballo. Está ofreciendo una suma considerable que podría ser de gran ayuda para ustedes». Carmela sintió que su resolución flaqueaba momentáneamente. Era cierto que el dinero les vendría bien. La vida nunca había sido fácil para ellas, y últimamente, con los gastos adicionales que suponía cuidar de Esperanza, la situación se había vuelto aún más apretada. Pero entonces miró a su hija, vio la determinación y el amor en sus ojos, y supo que ninguna cantidad de dinero podía compensar lo que Esperanza significaba para Luna. Además, algo en la manera en que Ernesto evitaba hablar directamente sobre lo sucedido con el caballo la hacía desconfiar profundamente de las intenciones de don Miguel. «Le agradezco la oferta, señor Mendoza», respondió con firmeza, «pero no estamos interesadas en vender a Esperanza. Mi hija lo encontró abandonado, lo ha cuidado y curado, y se ha convertido en parte de nuestra familia. Si don Miguel realmente es el dueño legal, tendrá que demostrarlo a través de los canales adecuados». Ernesto frunció el ceño, claramente sorprendido por la resistencia que estaba encontrando. Había esperado que la oferta de dinero fuera suficiente para persuadir a una familia que, evidentemente, no nadaba en la abundancia. «Señora, no quisiera que esto se convirtiera en un asunto legal, pero don Miguel está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para recuperar a su caballo», advirtió. «Tiene todos los documentos que prueban su propiedad y los recursos para contratar a los mejores abogados. En cambio, nosotras tenemos la verdad», completó Carmela, irguiéndose en toda su estatura, a pesar de ser considerablemente más baja que Ernesto. «Tenemos testigos que pueden confirmar el estado en que encontramos a Esperanza, abandonado y herido. Tenemos al veterinario del pueblo que lo atendió y puede atestiguar sobre sus lesiones.
Y tenemos el amor y el cuidado que mi hija le ha dado, cuando ustedes lo desecharon como si fuera basura. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Los hombres que acompañaban a Ernesto intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, el más joven, incluso dio un paso atrás, como distanciándose físicamente del conflicto. Ernesto, por su parte, parecía estar librando una batalla interna. Luna, observándolo atentamente, pudo ver cómo diferentes emociones cruzaban su rostro: frustración, culpa, resolución y finalmente una especie de resignación. «Volveremos», dijo al fin, colocándose nuevamente el sombrero. «Y la próxima vez será don Miguel quien venga personalmente. Les sugiero que reconsideren su postura antes de ese momento». Con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió hacia la camioneta, seguido por sus hombres. Mientras se alejaban, levantando nubes de polvo tras ellos, Luna y Carmela permanecieron en el porche, un sentimiento de victoria temporal mezclado con el temor por lo que estaba por venir. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?», preguntó Luna, su voz pequeña pero decidida. Carmela rodeó los hombros de su hija con un brazo, atrayéndola hacia sí. «Ahora», respondió con una determinación que no sentía del todo, «vamos a prepararnos. Si don Miguel viene, necesitaremos estar listas y necesitaremos ayuda». Mientras tanto, en el rancho La Esperanza, don Miguel Saldívar esperaba impaciente el regreso de Ernesto y sus hombres. Cuando la camioneta finalmente cruzó las puertas de la propiedad, salió a recibirlos, su rostro una máscara de expectativa. «¿Y bien?», exigió sin preámbulos. «¿Lo encontraron?». Ernesto descendió del vehículo, su expresión revelando el fracaso de su misión incluso antes de que hablara. «Lo encontramos, don Miguel, pero hay complicaciones». Don Miguel Saldívar escuchaba el informe de Ernesto con una expresión que se oscurecía a cada palabra. Su rostro, normalmente controlado y frío, comenzaba a mostrar signos de la rabia que crecía en su interior. Estaban en su despacho, una habitación imponente con paredes revestidas de madera oscura y trofeos de competiciones ecuestres brillando en vitrinas de cristal. «¿Me estás diciendo?», comenzó, su voz engañosamente tranquila, «que mi caballo, mi relámpago valorado en más de $100,000, está en manos de una niña y su madre, en una casucha miserable, y que te negaste a traerlo de vuelta?» Ernesto, que conocía demasiado bien los estallidos de ira de su patrón, mantuvo una postura firme pero respetuosa. «No es tan simple, don Miguel. La niña ha cuidado bien del caballo. Su pata está casi recuperada, su estado general ha mejorado notablemente, y ellas tienen pruebas de que Relámpago fue abandonado». «¿Pruebas?», espetó don Miguel, golpeando el escritorio con el puño. «¿Qué pruebas pueden tener unas campesinas ignorantes? Ese caballo es mío. Tengo todos los documentos que lo acreditan». Ernesto dudó antes de continuar. Lo que estaba a punto de decir podría costarle su empleo, pero sentía que debía ser honesto, al menos en parte. «Tienen testigos, don Miguel, vecinos que vieron el estado en que encontraron al caballo, el veterinario del pueblo que lo atendió, y...». Ernesto respiró hondo, preparándose para lo peor. «Y el caballo mismo parece haber desarrollado un vínculo especial con la niña. Reacciona a su voz, a su presencia, de una manera que nunca había visto antes». Don Miguel le lanzó una mirada cargada de desprecio. «¿Un vínculo? Por todos los cielos, Ernesto. ¿Te estás escuchando? Es un animal, no una mascota. Su único valor está en su rendimiento, en lo que puede hacer en la pista, en lo que representa para este rancho». Se levantó de su sillón y caminó hasta la ventana, desde donde podía observar parte de sus extensas tierras. El rancho La Esperanza era el fruto de años de trabajo implacable, de decisiones duras y a menudo despiadadas.
no había llegado a donde estaba siendo sentimental o débil. Lo irónico, continuó, sin volverse a mirar a Ernesto, es que ese caballo ya no vale nada para mí en términos prácticos. Con esa lesión jamás volverá a competir al nivel que necesito. Pero los rumores, esos malditos rumores sobre cómo abandoné a un animal herido, están destrozando mi reputación. Los compradores se echan atrás, los inversionistas dudan, todo porque alguien filtró que Relámpago había desaparecido después de su accidente. Se volvió hacia Ernesto, sus ojos entornados con sospecha. ¿Y cómo se enteraron esas mujeres de que el caballo se llama Relámpago o de que pertenece a mi rancho? ¿Les dijiste algo que no debías, Ernesto? El capataz mantuvo la compostura, aunque sentía que su corazón se aceleraba. No, don Miguel, la niña lo ha bautizado como Esperanza. Nosotros les revelamos su verdadero nombre y procedencia cuando intentamos recuperarlo. Don Miguel lo estudió durante un largo momento, como evaluando la verdad de sus palabras. Finalmente pareció aceptarlas, o al menos decidió dejar el tema por ahora. Bien, dijo, regresando a su escritorio. Esto es lo que haremos. Mañana iré personalmente a esa casa. Llevaré los documentos de propiedad, una orden judicial si es necesario, y suficiente dinero para acallar cualquier protesta. Ese caballo volverá a mi rancho antes de que termine el día. ¿Y después?, se atrevió a preguntar Ernesto. Después, respondió don Miguel con una sonrisa fría, haré lo que debí hacer desde el principio. Me aseguraré de que Relámpago tenga un final digno y todos esos rumores absurdos quedarán en el olvido. Ernesto sabía perfectamente lo que eso significaba. Don Miguel planeaba sacrificar a Relámpago, probablemente argumentando que era lo más humanitario dado el alcance de sus lesiones. La historia se reescribiría. En lugar de un abandono cruel, sería presentado como un acto de misericordia hacia un animal sufriente. El pensamiento le revolvió el estómago, pero no dijo nada. Ya había arriesgado demasiado con sus palabras anteriores. «Puedes retirarte», ordenó don Miguel, dando por terminada la conversación. «Y prepara todo para nuestra visita de mañana. Quiero que esto se resuelva rápido y sin escándalos». Mientras tanto, en la modesta casa de Luna y Carmela, una pequeña reunión estaba teniendo lugar. Tomás, el vecino que les había ayudado a transportar a Esperanza cuando lo encontraron, estaba allí, junto con Elena, la veterinaria del pueblo, y Pedro, un joven abogado recién graduado que había crecido en la comunidad y sentía un profundo respeto por Carmela y su hija. «La situación es complicada desde el punto de vista legal», explicaba Pedro, mientras todos compartían una sencilla cena en la mesa de la cocina. «Don Miguel tiene los documentos de propiedad, eso es indudable, pero el abandono de un animal puede considerarse maltrato, lo cual podría darnos un argumento para disputar su derecho a recuperarlo». «¿Y hay alguna posibilidad de ganar?», preguntó Carmela, su voz cargada de preocupación. Pedro dudó antes de responder, no queriendo dar falsas esperanzas. Contra alguien como don Miguel Saldívar es difícil. Tiene dinero, influencias, abogados experimentados. Nosotros apenas tendríamos testimonios y pocas pruebas concretas. «Yo puedo atestiguar sobre el estado del caballo cuando lo encontraron», intervino Elena. Presentaba signos claros de negligencia y abandono. La lesión en su pata, sin tratamiento adecuado, podría haber resultado fatal o causado un daño permanente mucho peor. Solo gracias a los cuidados de Luna, ha logrado recuperarse también. Luna, que había estado escuchando la conversación con creciente angustia, miró a cada uno de los adultos con ojos suplicantes. «Tiene que haber algo que podamos hacer. No podemos permitir que se lleven a Esperanza. Él ya es parte de nuestra familia». Tomás, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se aclaró la garganta.
Conozco a don Miguel Saldívar desde hace años. Trabajé en su rancho cuando era joven, antes de que él lo heredara de su padre. Es un hombre duro, implacable en los negocios, pero también es orgulloso y muy consciente de su imagen pública. Todos lo miraron, intrigados por sus palabras. Lo que quiero decir, continuó Tomás, es que quizás podamos usar eso a nuestro favor, si la historia de cómo abandonó a un caballo herido y de cómo una niña lo rescató y curó con amor y dedicación llegara a oídos de las personas adecuadas, podría causarle más daño a su reputación del que está dispuesto a arriesgar. Pedro asintió lentamente, comprendiendo la estrategia. Es arriesgado, pero podría funcionar. Una historia así, bien contada, podría generar suficiente presión pública como para que don Miguel reconsidere sus acciones. Tengo un primo que trabaja en el periódico regional, añadió Elena. Podría contarle la historia, ver si está interesado en publicarla. Y yo conozco a varias personas en las asociaciones de criadores de caballos, agregó Tomás. Podría hacer correr la voz entre ellos. A nadie le gusta hacer negocios con alguien que maltrata a sus animales, especialmente en ese círculo. Carmela escuchaba con atención, evaluando cada sugerencia. No le gustaba la idea de una confrontación pública con un hombre tan poderoso como don Miguel, pero si era la única manera de proteger a Esperanza, y sobre todo, de proteger la felicidad de Luna, estaba dispuesta a intentarlo. De acuerdo, dijo finalmente, hagámoslo, pero tenemos que actuar rápido. Según Ernesto, don Miguel podría venir mañana mismo. Luna, que había estado inusualmente silenciosa, se levantó de su silla con una determinación que sorprendió a todos los presentes. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a pasar la noche con Esperanza. No quiero que esté solo ni un momento. Si don Miguel viene mañana, quiero que Esperanza sepa que estoy con él, pase lo que pase. Carmela quiso protestar, decirle que necesitaba descansar, que era solo una niña y que los adultos se encargarían de todo. Pero al ver la resolución en los ojos de su hija, entendió que Luna había dejado de ser una niña pequeña en el momento en que decidió asumir la responsabilidad de cuidar a Esperanza. Era una lucha que le pertenecía tanto como a cualquiera de ellos, quizás más. Está bien, concedió, pero llevaremos mantas y almohadas al cobertizo. Si vas a pasar la noche allí, al menos intenta descansar un poco. Luna asintió, agradecida por la comprensión de su madre. Mientras los adultos continuaban discutiendo estrategias y planes para el día siguiente, ella se dirigió al cobertizo para estar con Esperanza. El caballo la recibió con un suave relincho, como si hubiera estado esperando su regreso. «Hola, amigo», susurró Luna, acariciando su cuello. «Parece que mañana será un gran día para nosotros. Pero no te preocupes, no voy a dejar que te lleven, te lo prometo». Esperanza, como si entendiera cada palabra, inclinó su cabeza hasta apoyarla suavemente contra el pecho de Luna. En ese gesto simple pero profundo, la niña encontró la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que vendría. El amanecer llegó con una calma que resultaba casi inquietante. Luna, que había dormido intermitentemente en el cobertizo junto a Esperanza, despertó con los primeros rayos de sol filtrándose entre las tablas de madera. El caballo ya estaba despierto, sus ojos atentos fijos en ella, como si también presintiera la importancia del día que comenzaba. «Buenos días, Esperanza», susurró Luna incorporándose y estirando sus músculos entumecidos por la noche en el duro suelo. «Hoy tenemos que ser muy valientes los dos». El caballo relinchó suavemente, acercando su cabeza para recibir las caricias matutinas de Luna. La niña sonrió a pesar de la ansiedad que sentía crecer en su interior. Había algo en la serenidad de Esperanza, en su presencia constante y firme, que le daba fuerzas cuando sentía que podía derrumbarse. Fuera del cobertizo, la pequeña casa ya mostraba signos de actividad.
Carmela había madrugado para preparar café y un desayuno sencillo para los vecinos y amigos que habían comenzado a llegar desde temprano. La noticia de la inminente visita de don Miguel Saldívar se había extendido por el pueblo como fuego en paja seca, y la respuesta de la comunidad había sido inmediata y contundente. Luna salió del cobertizo, sorprendida por la cantidad de personas que se habían reunido en el modesto patio de su casa. Reconoció a los padres de algunos de sus compañeros de escuela, a ancianos que solían sentarse en la plaza del pueblo, a jóvenes trabajadores de las granjas cercanas. Todos ellos, personas sencillas pero dignísimas, habían acudido a mostrar su apoyo. «¿Qué está pasando?», preguntó Luna a su madre cuando logró abrirse paso entre la multitud. Carmela, con ojeras que revelaban una noche sin dormir, pero con una chispa de esperanza en la mirada, abrazó a su hija. «El pueblo está con nosotras, Luna. Nadie quiere que don Miguel se salga con la suya. Elena y Pedro han estado trabajando toda la noche, contactando a periodistas, a asociaciones de protección animal, a todo el que pudiera ayudarnos». «¿Y crees que funcionará?», preguntó Luna, su voz mezclando esperanza y duda. «No lo sé, cariño», respondió Carmela con honestidad. «Don Miguel es un hombre poderoso y acostumbrado a conseguir lo que quiere, pero hoy se enfrentará no solo a nosotras, sino a toda una comunidad que ha decidido apoyarnos». A media mañana, el sonido de varios vehículos acercándose captó la atención de todos. Una caravana encabezada por un lujoso automóvil negro se detuvo frente a la casa. Del primer vehículo descendió don Miguel Saldívar, su imponente figura irradiando autoridad y desdén. Vestía un traje impecable, totalmente fuera de lugar en aquel entorno rural, y se movía con la confianza de quien está acostumbrado a que el mundo se doble a su voluntad. Detrás de él bajaron Ernesto y otros trabajadores del rancho, visiblemente incómodos ante la multitud que los recibía. Del último vehículo descendió un hombre con maletín que Luna supuso sería un abogado. Don Miguel se detuvo en seco al ver la cantidad de personas reunidas. Había esperado encontrar solo a la niña y su madre, un obstáculo fácil de superar. En cambio, se enfrentaba a lo que parecía ser todo el pueblo, formando una barrera humana entre él y su objetivo. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz cargada de irritación. «Una especie de circo rural». Pedro, el joven abogado, dio un paso al frente. Aunque nervioso, mantuvo la compostura al enfrentarse al poderoso hacendado. «Buenos días, don Miguel. Mi nombre es Pedro Gallardo, representante legal de la familia Vázquez. Estas personas son vecinos y amigos que han venido a mostrar su apoyo». Don Miguel lo miró con desdén. «No me interesan los dramas del pueblo. He venido a recuperar mi propiedad. Tengo todos los documentos necesarios y, si hace falta, una orden judicial». Le hizo una seña a su abogado, quien se adelantó con un fajo de papeles. «Como puede ver», continuó don Miguel, «Relámpago está registrado a mi nombre. Su valor supera los $100,000. Eso lo convierte en un caso de hurto mayor, no en una simple disputa vecinal». Luna, que había estado observando desde un lado, no pudo contenerse más. Avanzó hasta colocarse junto a Pedro, su pequeña figura contrastando con la imponente presencia de don Miguel. «Se llama Esperanza», dijo con voz clara y firme, sorprendiendo a todos con su valor. «Y no lo robamos. Lo encontramos abandonado, herido, dejado para morir. Si realmente es suyo, ¿por qué lo abandonaron así?». Don Miguel la miró con una mezcla de sorpresa y molestia, como si no pudiera creer que una niña se atreviera a desafiarlo. «Las circunstancias de su desaparición son irrelevantes», respondió fríamente. «La ley es clara. El caballo me pertenece y tengo derecho a recuperarlo».
La ley también es clara respecto al abandono y maltrato animal, intervino Elena, la veterinaria, dando un paso adelante. Tengo registros detallados del estado en que encontramos a Esperanza, deshidratado, desnutrido, con una fractura sin tratar que podría haber derivado en gangrena. Eso constituye un caso grave de negligencia, que podría resultar en cargos criminales. Don Miguel entornó los ojos, su expresión endureciéndose. ¿Me está amenazando? No, don Miguel, respondió Elena con calma. Solo estoy estableciendo hechos que, por cierto, ya están en conocimiento de las autoridades correspondientes y de varios medios de comunicación. Como para confirmar sus palabras, un vehículo con el logo de una cadena de televisión regional se detuvo junto a los automóviles de don Miguel. Un equipo de periodistas descendió, cámaras en mano, claramente interesados en la inusual reunión. El rostro de don Miguel palideció ligeramente. Si había algo que temía más que perder dinero, era perder su reputación. El escándalo público podría ser devastador para sus negocios, mucho peor que los rumores que ya circulaban. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó finalmente, su tono menos arrogante ahora. Si es dinero, ya le dije a Ernesto que estoy dispuesto a compensarlas generosamente. No queremos su dinero, respondió Carmela, acercándose para colocarse junto a su hija. Queremos que deje a Esperanza con nosotras. Él es feliz aquí, está recuperándose bien, y mi hija lo ama con todo su corazón. ¿Qué futuro le espera en su rancho, don Miguel? Otro abandono cuando ya no le sea útil. Don Miguel apretó los puños, conteniendo su ira. La situación se le estaba escapando de las manos. Los periodistas ya estaban grabando, la multitud lo observaba con evidente hostilidad, y ahora estas mujeres lo estaban acusando abiertamente de maltrato animal. Es un animal de competición, no una mascota, espetó. Vale demasiado como para dejarlo en manos de una niña que no sabe nada sobre caballos de raza. ¿Por qué no dejamos que el propio Esperanza decida?, sugirió Luna de repente, con una sabiduría que iba más allá de sus años. Si realmente es tan importante para usted, si realmente lo valora tanto, él debería reconocerlo, ¿no cree? Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. La propuesta de Luna, en su sencillez infantil, tenía una lógica que resultaba difícil de refutar. Don Miguel se encontró atrapado. Rechazar la propuesta lo haría parecer temeroso o culpable. Aceptarla significaba arriesgarse a una humillación pública si el caballo no respondía como él esperaba. Tras un momento de tenso silencio, asintió. Bien, traigan al caballo. Luna corrió hacia el cobertizo, seguida por Carmela. Dentro, Esperanza parecía inquieto, como si percibiera la tensión que flotaba en el aire. Luna lo acarició suavemente, susurrándole palabras de ánimo. Todo va a estar bien, le aseguró, aunque su propio corazón latía con fuerza por el miedo. Solo tienes que ser tú mismo, mostrarles a todos lo especial que eres. Con pasos lentos pero seguros, guió a Esperanza fuera del cobertizo, hacia el espacio abierto donde don Miguel y todos los demás esperaban. El caballo avanzaba con dignidad, su cojera apenas perceptible ahora, gracias a los cuidados constantes de Luna. A pesar de su traumático pasado, había una nobleza en su porte que resultaba imposible de ignorar. Cuando emergieron a la luz del sol, un silencio expectante cayó sobre la multitud. Incluso los periodistas habían dejado de hablar, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. Don Miguel Saldívar, el temido y respetado dueño del rancho, La Esperanza, se enfrentaba ahora a una prueba inesperada, propuesta por una niña de 11 años y su caballo rescatado. Bien, dijo don Miguel, rompiendo el silencio. Veamos si Relámpago recuerda a su verdadero dueño.
Don Miguel avanzó hacia el centro del improvisado círculo que se había formado alrededor de ellos. La multitud retrocedió instintivamente, creando un espacio donde la prueba tendría lugar. Los camarógrafos ajustaron sus equipos, conscientes de que estaban a punto de capturar un momento extraordinario. «Esto es absurdo», murmuró el abogado de Don Miguel, acercándose a su cliente. «No necesitamos someternos a este espectáculo. Tenemos la ley de nuestra parte». «Silencio», ordenó Don Miguel, sin apartar la mirada de Esperanza. «Si no acepto este reto, esos periodistas lo interpretarán como una admisión de culpa. Además», añadió con una sonrisa de suficiencia, «he criado a este caballo desde que era un potro. Me reconocerá». Luna, sosteniendo suavemente el cabestro de Esperanza, sentía que su corazón iba a estallar de tan fuerte que latía. A pesar de su aparente confianza al proponer la prueba, ahora la asaltaban las dudas. ¿Y si Esperanza realmente reconocía a Don Miguel? ¿Y si, a pesar de todo lo ocurrido, el vínculo con su antiguo dueño seguía siendo más fuerte? «¿Cómo vamos a hacer esto?», preguntó Pedro, el joven abogado, intentando establecer reglas claras para la prueba. «Simple», respondió Don Miguel. «Soltaremos al caballo. Yo lo llamaré por su verdadero nombre, Relámpago, y la niña puede llamarlo como quiera. Veremos a quién elige». Carmela miró a Luna con preocupación. «¿Estás segura de esto, cariño? No tienes que hacerlo si no quieres». Luna asintió, su determinación renovada. «Estoy segura, mamá. Confío en Esperanza». Con un último gesto de cariño, Luna soltó el cabestro y retrocedió unos pasos, dejando al caballo libre en el centro del círculo. Esperanza permaneció inmóvil por un momento, observando a su alrededor con curiosidad pero sin aparente inquietud. Su postura era tranquila, casi elegante a pesar de su pasada lesión. Don Miguel fue el primero en hacer su movimiento. Avanzó un paso y extendió la mano derecha, un gesto que había usado 1000 veces durante los entrenamientos de Relámpago. «Relámpago», llamó con voz firme y autoritaria. «Ven aquí, muchacho, ven con tu dueño». El caballo volvió la cabeza hacia él, sus orejas irguiéndose en reconocimiento. Un murmullo de inquietud recorrió la multitud y Luna sintió que su corazón se encogía. Esperanza recordaba a Don Miguel, eso era evidente. Durante un tenso momento, Esperanza y Don Miguel se miraron fijamente. Luego, para sorpresa de todos, el caballo retrocedió un paso, alejándose del hacendado. Sus orejas se aplanaron contra su cabeza, un signo inequívoco de incomodidad o rechazo. Don Miguel frunció el ceño, visiblemente molesto por la reacción. «Relámpago», volvió a llamar esta vez con un tono más duro. «Aquí». El caballo sacudió la cabeza nerviosamente, pero en lugar de acercarse, dio otro paso atrás. Su cuerpo entero parecía tensarse, como preparándose para huir. «Está asustado», murmuró alguien entre la multitud. «No recuerda a Don Miguel con cariño, eso está claro», añadió otro. Don Miguel, su rostro enrojeciendo de rabia y vergüenza, dio otro paso adelante, determinado a no ser humillado por un animal. «Relámpago», gritó, su voz perdiendo toda pretensión de amabilidad. El caballo relinchó, claramente alterado, y se alejó aún más, hasta el borde del círculo, donde la gente tuvo que apartarse para no ser atropellada. «Deténgase», exclamó Elena la veterinaria. «Lo está asustando. Esto no prueba nada excepto que el caballo le teme». Don Miguel la fulminó con la mirada, pero se detuvo, consciente de las cámaras que grababan cada momento de su humillación. Fue entonces cuando Luna dio un paso adelante. No avanzó directamente hacia Esperanza, sino que simplemente se quedó quieta, a una distancia respetuosa. No extendió la mano, no hizo ningún gesto demandante. Simplemente esperó, con la confianza que solo nace del amor verdadero. «Esperanza»,
Llamó suavemente, su voz apenas audible para quienes estaban más lejos. «Todo está bien, amigo. Estoy aquí». El cambio en el comportamiento del caballo fue inmediato y sorprendente. Sus orejas, antes aplanadas por el miedo, se irguieron de nuevo. Su postura tensa se relajó visiblemente. Y sus ojos, esos ojos expresivos que Luna había aprendido a leer también, se fijaron en ella con lo que cualquiera juraría que era reconocimiento y afecto. «Esperanza», volvió a llamar Luna, esta vez con una sonrisa. «Ven si quieres, amigo. Nadie va a obligarte». Con pasos lentos pero decididos, el caballo comenzó a caminar, no hacia don Miguel, que observaba la escena con una mezcla de incredulidad y furia, sino hacia Luna. Cada paso parecía más seguro que el anterior, como si el miedo se disipara a medida que se acercaba a la niña. Cuando llegó junto a ella, Esperanza bajó su cabeza hasta que su hocico rozó suavemente la mejilla de Luna. La niña lo abrazó, hundiendo su rostro en la crin del caballo, sin importarle las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Un silencio asombrado cayó sobre la multitud, seguido por un estallido de aplausos y vítores. Incluso los periodistas, supuestamente imparciales, parecían conmovidos por la escena. «Creo que hemos visto la respuesta», declaró Pedro, dirigiéndose tanto a don Miguel como a las cámaras. «El caballo ha elegido». Don Miguel, su rostro ahora una máscara de rabia apenas contenida, dio un paso amenazador hacia Luna y Esperanza. «Esto es ridículo. Un animal no puede elegir». «Es mi propiedad y voy a recuperarla». Pero antes de que pudiera dar otro paso, Ernesto, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo, se interpuso en su camino. «Don Miguel», dijo, su voz tranquila pero firme, «creo que deberíamos reconsiderar esto». «¿Qué estás haciendo, Ernesto?», siseó don Miguel, demasiado bajo para que las cámaras captaran sus palabras. «¿Te atreves a desafiarme?». «No es un desafío, señor», respondió Ernesto, manteniendo la compostura. «Es sentido común. Mire a su alrededor. Toda esta gente, las cámaras, los periodistas. Esta historia ya está corriendo, y no de manera favorable para usted o para el rancho». Don Miguel miró a su alrededor, evaluando la situación con la frialdad calculadora que lo caracterizaba. Lo que vio no le gustó. Rostros hostiles, cámaras grabando cada segundo, y lo peor de todo, su caballo, su propiedad, mostrando más afecto por una niña campesina que por él. «Además», continuó Ernesto aprovechando el momento de duda, «el caballo ya no puede competir. Usted mismo lo dijo. ¿Vale realmente la pena todo esto por un animal que ya no tiene utilidad para el rancho?». Las palabras de Ernesto, aunque duras, contenían una verdad que don Miguel no podía ignorar. El caballo ya no tenía valor económico para él. Lo único que lo impulsaba era el orgullo y el deseo de acallar los rumores. Pero ahora, gracias a esta escena, los rumores solo aumentarían independientemente del resultado. «Podríamos proponer un acuerdo», sugirió Ernesto, viendo que don Miguel parecía considerarlo. «Una solución que salve la reputación del rancho y permita que todos salgamos de esta situación con dignidad». Don Miguel entornó los ojos, su mente analizando rápidamente las opciones. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. «Habla», ordenó, dando un paso atrás y recomponiendo su expresión para las cámaras. Ernesto se volvió hacia Luna, Carmela y Pedro, que observaban la escena con cautela. «Creo que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes», anunció en voz alta, asegurándose de que los periodistas pudieran escucharlo. «El rancho La Esperanza siempre ha valorado el bienestar de sus animales por encima de todo. Ver el vínculo especial entre esta niña y el caballo nos ha conmovido profundamente». Don Miguel, entendiendo la estrategia de Ernesto, asintió con una sonrisa forzada. «Por supuesto, el bienestar de Rel
Esperanza es nuestra prioridad. Por eso, continuó Ernesto, don Miguel Saldívar, en un gesto de generosidad, está dispuesto a considerar un acuerdo que permita que Esperanza permanezca con Luna, reconociendo el extraordinario cuidado que ella le ha proporcionado durante su recuperación. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Luna, apenas creyendo lo que escuchaba, miró a don Miguel con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Era posible que hubieran ganado? Sin embargo, añadió Ernesto anticipándose a la pregunta no formulada, hay condiciones que deberán discutirse. Después de todo, estamos hablando de un caballo de gran valor. Pedro dio un paso adelante, asumiendo su papel de representante legal. Estamos dispuestos a escuchar esas condiciones, dijo, siempre que se reconozca el derecho de Luna a mantener a Esperanza a su lado. Las negociaciones se llevaron a cabo en la modesta sala de la casa de Carmela, un escenario que contrastaba enormemente con las lujosas oficinas donde don Miguel solía cerrar sus tratos. De un lado de la mesa, don Miguel y su abogado, con expresiones tensas y posturas rígidas. Del otro, Carmela, Luna y Pedro, apoyados moralmente por Elena y Tomás, que permanecían de pie cerca de la puerta. Fuera, la multitud se había dispersado parcialmente, pero los periodistas seguían allí, captando imágenes de la casa y entrevistando a los vecinos sobre Luna y su extraordinaria conexión con Esperanza. Estas son nuestras condiciones, comenzó el abogado de don Miguel, deslizando un documento sobre la mesa. El rancho La Esperanza cede la propiedad del caballo Relámpago, ahora conocido como Esperanza, a Luna Vázquez, bajo la supervisión legal de su madre, Carmela Vázquez, hasta que la menor alcance la mayoría de edad. Pedro revisó el documento con atención mientras el abogado continuaba. A cambio, se establecerá que el rancho no abandonó al animal, sino que éste se extravió durante su recuperación. Además, el rancho solicita el derecho a utilizar esta historia, la de una niña que rescata y rehabilita a un caballo de competición herido, como parte de su campaña de responsabilidad social. Luna miró a su madre con confusión. No entendía todos los términos legales, pero captaba lo esencial. Querían quedarse con Esperanza, pero también querían utilizarlos a ambos de alguna manera. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Carmela igualmente cautelosa. ¿Qué implica ese derecho a utilizar la historia? Don Miguel, que había permanecido inusualmente silencioso, tomó la palabra. Significa que reconoceremos públicamente el mérito de Luna por haber salvado a Relámpago, Esperanza. Contaremos cómo una niña valiente y compasiva hizo lo que nosotros no pudimos, devolverle la salud y las ganas de vivir a un caballo que todos dábamos por perdido. Sus palabras sonaban ensayadas, carentes de la emoción genuina que podría haberlas hecho creíbles, pero el mensaje era claro. Quería convertir su derrota en una victoria publicitaria. ¿Y qué obtiene Luna a cambio, además de quedarse con un caballo que ya era suyo de corazón?, preguntó Pedro yendo directamente al grano. El abogado carraspeó incómodo. El rancho está dispuesto a establecer un fondo para la educación de Luna, específicamente para estudios veterinarios si ese sigue siendo su interés en el futuro. También proporcionaremos asistencia técnica y veterinaria para Esperanza, asegurándonos de que reciba los cuidados adecuados durante toda su vida. Luna, que había estado escuchando atentamente, se enderezó en su silla. ¿Eso significa que podré convertirme en veterinaria y que Esperanza tendrá siempre la mejor atención médica? Don Miguel asintió, su rostro ahora más relajado al ver el interés de la niña. Quizás había encontrado el punto débil, la manera de cerrar este acuerdo sin perder completamente su dignidad. Así es, Luna, confirmó. El rancho La Esperanza se enorgullece de apoyar el talento y la dedicación
y tú has demostrado tener ambas cualidades en abundancia. Carmela y Pedro intercambiaron miradas. La oferta era sorprendentemente generosa, considerando la actitud inicial de don Miguel, quizás demasiado generosa. ¿Cuál es la trampa?, preguntó Carmela directamente. Esto parece demasiado bueno para ser verdad. Don Miguel sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No hay trampa, señora Vázquez, solo un reconocimiento de la realidad. Su hija ha conectado con Esperanza de una manera que ninguno de nosotros logró. El caballo la ha elegido como todos pudimos ver. Luchar contra eso sería contraproducente. Lo que no dijo, pero todos entendieron, era que seguir insistiendo solo empeoraría el daño a su reputación. Don Miguel era, ante todo, un hombre de negocios y sabía cuándo cortar sus pérdidas. Hay una condición más, añadió el abogado, señalando una cláusula en el documento. El rancho solicita que, cuando Esperanza esté completamente recuperado, Luna considere llevarlo a algunos eventos benéficos organizados por La Esperanza. No competiciones, solo apariciones. El caballo sería el símbolo de nuestra nueva iniciativa de rehabilitación equina. Luna frunció el ceño, no por la petición en sí, sino por lo que implicaba. Esperanza no es un símbolo, es mi amigo, declaró con la claridad y certeza que solo los niños poseen. No lo expondré a situaciones que lo hagan sufrir o sentir miedo. Don Miguel, sorprendido por la firmeza de la niña, abrió la boca para protestar, pero Ernesto, que hasta entonces había permanecido en silencio junto a la pared, intervino. Creo que podemos modificar esa cláusula, sugirió. En lugar de requerir las apariciones, podemos establecer que Luna y Esperanza serán invitados de honor, con la libertad de aceptar o declinar según consideren mejor para el bienestar del caballo. Don Miguel miró a su capataz con irritación, pero finalmente asintió. De acuerdo, modifíquenlo. Tras revisar cuidadosamente cada cláusula, con Pedro explicando los términos legales en un lenguaje que Luna pudiera entender, finalmente llegaron a un acuerdo. El documento fue firmado por todas las partes, con Elena y Tomás como testigos. Don Miguel, aliviado por haber resuelto el asunto con la menor pérdida de prestigio posible, se levantó para marcharse. Antes de salir, sin embargo, se detuvo junto a Luna, que lo observaba con una mezcla de recelo y curiosidad. «Cuida bien de él», dijo, su voz sorprendentemente sincera por primera vez. «Es un buen caballo, mejor de lo que yo merecía». Con esas enigmáticas palabras, don Miguel Saldívar salió de la casa, seguido por su séquito. Los vehículos arrancaron poco después, dejando tras de sí una nube de polvo y una sensación de irrealidad, como si todo lo ocurrido hubiera sido un sueño. Luna corrió inmediatamente al cobertizo donde Esperanza esperaba, ajena a los complicados acuerdos legales que acababan de determinar su futuro. Al verla entrar, el caballo relinchó suavemente, acercándose para recibir sus caricias. «Ya está, Esperanza», susurró Luna, abrazando el cuello del animal. «Ahora eres oficialmente mío, y yo soy tuya. Nadie nos separará jamás». Los meses siguientes trajeron cambios significativos para Luna y Esperanza. El fondo educativo establecido por don Miguel permitió que Luna recibiera clases adicionales de ciencias y biología, fortaleciendo su sueño de convertirse en veterinaria. Elena la tomó bajo su tutela, enseñándole los fundamentos del cuidado animal con Esperanza, como primer y más querido paciente. El cobertizo fue reemplazado por un establo modesto, pero adecuado, construido con la ayuda de los vecinos y financiado parcialmente por el rancho La Esperanza, como parte del acuerdo. Esperanza tenía ahora un espacio digno, con acceso a un pequeño prado donde podía pastar y correr libremente. La recuperación del caballo continuó progresando,
Aunque su pata nunca volvería a ser tan fuerte como antes del accidente, Esperanza recuperó gran parte de su movilidad. No podría competir profesionalmente, pero eso no importaba. Su valor ya no se medía en trofeos o premios en metálico, sino en el brillo de sus ojos cuando veía a Luna acercarse, en la gentileza con que inclinaba su cabeza para que ella lo acariciara, en la confianza con que la seguía a donde quiera que fuera. Tal como se había acordado, Luna y Esperanza asistieron a algunos eventos del rancho La Esperanza. Don Miguel, fiel a su palabra, nunca intentó presionarlos más allá de lo que el caballo podía tolerar cómodamente. De hecho, con el tiempo, la relación entre el hacendado y la niña evolucionó hacia un respeto mutuo, especialmente cuando Luna comenzó a mostrar un conocimiento cada vez más profundo sobre la medicina veterinaria. La historia de Luna y Esperanza, del caballo triste que no quería competir, pero que encontró un nuevo propósito en la vida gracias al amor de una niña, se extendió mucho más allá del pequeño pueblo. Se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, inspirando a otros a mirar más allá del valor comercial de los animales, a ver en ellos seres sintientes capaces de formar vínculos profundos y significativos. Años más tarde, cuando Luna, ya convertida en una respetada veterinaria especializada en equinos, recordaba aquellos días intensos, siempre volvía a la misma conclusión. A veces, el destino nos lleva por caminos inesperados hacia exactamente donde debemos estar. Su camino y el de Esperanza se habían cruzado en el momento preciso, cuando ambos se necesitaban mutuamente. El caballo le había enseñado sobre la perseverancia, sobre el poder sanador del amor incondicional, sobre la importancia de luchar por lo que es justo. Y ella, a cambio, le había dado lo único que realmente necesitaba: un hogar donde ser amado por quien era, no por lo que podía hacer o ganar. Un lugar donde, cada vez que ella lo llamaba por su nombre, Esperanza, él acudía galopando, no por obligación ni por miedo, sino por la alegría pura y simple de estar juntos. Porque al final, eso es lo que todos buscamos: alguien que nos llame por nuestro verdadero nombre y nos ame incondicionalmente, convirtiendo incluso nuestras heridas más profundas en parte de lo que nos hace únicos y valiosos.